Ha sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí cada historia fue encontrada. Cada voz tiene un origen y algunas jamás debieron ser olvidadas. Ponte los auriculares, apaga la luz y acompáñanos en esta investigación. La transmisión comienza ahora. Alemania, año 1922. A unos 70 kilómetros de Múnich, existía una pequeña granja aislada conocida como Hinterkaifeck. No aparecía en las portadas de los periódicos. No era un lugar turístico. Era simplemente una finca rodeada por bosques, campos y caminos de tierra. El vecino más cercano vivía a varios cientos de metros. Cuando caía la noche, el silencio era absoluto. En aquella granja vivía la familia Gruber. Andreas Gruber, su esposa Cecilia, su hija Victoria, los dos pequeños hijos de Victoria y, desde pocos días antes de la tragedia, una nueva empleada doméstica llamada Maria Baumgartner. 6 personas, una vida aparentemente tranquila, pero algo extraño llevaba días ocurriendo. Todo comenzó cuando Andreas regresaba caminando desde un pueblo cercano. Mientras atravesaba un campo cubierto de nieve, observó unas huellas. Venían desde el bosque y se dirigían directamente hacia la granja. Nada extraño hasta ese momento. Lo inquietante fue otra cosa. Las siguió durante varios metros, esperando encontrar las huellas de regreso. Pero no existían. Había marcas que llegaban hasta la casa y ninguna que se alejara de ella. Era como si alguien hubiera entrado y jamás hubiera salido. Andreas comentó el hallazgo con algunos vecinos. Pensó que quizá algún cazador se había refugiado por la zona. Sin embargo, los días pasaban y comenzaron a ocurrir otros hechos. Escuchaban pasos provenientes del ático durante la noche, lentos, pesados, como si alguien caminara de un extremo al otro. Cada vez que Andreas subía a revisar, no encontraba absolutamente a nadie. Una mañana descubrió que un juego de llaves había desaparecido. La familia buscó durante horas, pero nunca apareció. Pocos días después, encontró un periódico dentro de la casa. Nadie recordaba haberlo comprado. Ningún vecino lo había dejado allí. Era como si alguien hubiera entrado mientras todos dormían. El misterio aumentó cuando Andreas revisó el granero. Había alimento recién colocado para los animales. Alguien había cuidado el ganado, pero ninguno de los miembros de la familia decía haberlo hecho. Incluso algunos vecinos aseguraron haber visto humo saliendo de la chimenea en momentos en que la familia se encontraba fuera de la propiedad. ¿Quién estaba dentro de la casa? Nadie tenía una respuesta. Lo más desconcertante ocurrió pocos días antes de la tragedia. La antigua empleada doméstica abandonó la granja. Según contó, no soportaba seguir viviendo allí. Afirmaba escuchar voces durante la madrugada, golpes en las paredes y pasos sobre el techo. Decía que la casa estaba maldita. Muchos pensaron que exageraba. Nadie imaginó que sería la última persona en abandonar Hinterkaifeck con vida. El 31 de marzo de 1922 llegó la nueva empleada, Maria Baumgartner. Su hermana la acompañó hasta la granja, la ayudó a instalarse y se marchó. Fue la última persona ajena a la casa que los vio con vida. Después de ese día, nadie volvió a ver a la familia. Pero lo más extraño aún estaba por descubrir, porque, según la investigación, durante varios días después de su desaparición, alguien siguió viviendo en la granja. Las vacas fueron alimentadas. La chimenea continuó encendida. Si toda la familia había desaparecido, ¿quién seguía allí? Lo que los vecinos descubrirían pocos días después convertiría a Hinterkaifeck en uno de los mayores misterios criminales de la historia de Alemania. El 4 de abril de 1922, 4 días después de que la familia fuera vista por última vez, un grupo de vecinos comenzó a preocuparse. La pequeña Cecilia no había asistido a la escuela. La familia tampoco había ido a misa. Y nadie respondía cuando llamaban. Algo no estaba bien. Uno de los vecinos, acompañado por un repartidor y 2 trabajadores,
Decidió entrar en la propiedad. Todo parecía extrañamente normal. Los animales estaban vivos, las vacas habían sido ordeñadas, había alimento fresco en los establos. Era como si alguien hubiera estado viviendo allí durante los últimos días. Mientras recorrían el granero, encontraron una escena que los dejó paralizados. 4 miembros de la familia yacían sin vida. La policía determinó que habían sido llevados uno por uno hasta el granero antes de ser asesinados. Las pruebas indicaban que no ocurrió todo al mismo tiempo. Alguien los fue atrayendo hacia ese lugar apartado. Hasta hoy, nadie sabe exactamente cómo lo consiguió. Los investigadores continuaron registrando la propiedad. Dentro de la vivienda encontraron a la nueva empleada doméstica y al pequeño Joseph, también sin vida. Los 6 habitantes de Hinterkaifeck habían muerto. No había sobrevivientes y no existía ningún testigo. El silencio de la granja ocultaba todas las respuestas, pero el verdadero misterio apenas comenzaba. Los peritos descubrieron algo que parecía imposible de explicar. Después de las muertes, alguien siguió viviendo en la granja. Los animales fueron alimentados, se preparó comida, la cocina fue utilizada y la chimenea permaneció encendida. Incluso se encontró pan recién cortado. Quienquiera que hubiera estado allí, no huyó inmediatamente. Permaneció en la propiedad, conviviendo con una escena que la policía jamás logró comprender por completo. Los detectives iniciaron una de las investigaciones más importantes de la época. Interrogaron a más de 100 sospechosos a lo largo de los años. Ninguno pudo ser acusado con pruebas suficientes. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos pensaban que el responsable conocía perfectamente la granja. Otros creían que había estado escondido en el ático durante días, observando los movimientos de la familia. Esa hipótesis parecía explicar las huellas en la nieve, los pasos durante la madrugada y las llaves desaparecidas. Sin embargo, nunca pudo demostrarse. Otra teoría señalaba que el autor podía ser alguien cercano a la familia, alguien que conocía sus rutinas, que sabía cuándo estaban solos y que podía moverse por la propiedad sin despertar sospechas. Pero, una vez más, las pruebas nunca fueron concluyentes. Décadas después, la policía volvió a revisar el caso utilizando técnicas modernas. A pesar de todos los avances científicos, el expediente siguió sin resolverse. El misterio permanecía intacto. Quizá el detalle más inquietante no sea que nunca se identificó al responsable, sino imaginar lo que ocurrió antes. Una familia escuchando pasos cada noche, huellas que llegaban hasta la casa, objetos que desaparecían, y la constante sensación de que no estaban solos. Si realmente había una persona escondida en la granja, es posible que observara a la familia durante días, esperando, en silencio. Más de 100 años han pasado desde aquellos hechos. La granja ya no existe. Fue demolida en 1923. Pero el terreno continúa despertando curiosidad, no por historias de fantasmas, sino porque representa uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes de Europa. Hasta el día de hoy, nadie puede responder con certeza quién estuvo viviendo en Hinterkaifeck, quién dejó aquellas huellas o quién caminaba por el ático. Quizá esas respuestas se perdieron para siempre. Este fue el archivo FM022 de Frecuencia Maldita. Algunas historias terminan con una condena, otras permanecen abiertas para siempre, y quizá ese sea el verdadero terror, que todavía existan preguntas que nadie podrá responder. Hasta la próxima transmisión, y recuerda, algunas casas nunca llegan a estar realmente vacías.